Le doy el pase a Félix Malki para que se presente, por favor. Sí, buenos días, ¿no? Saludándoles al señor Raúl Enciso, al señor Javier Tineo, a la señora Esminia y a ustedes, ¿no? Yo soy el representante de la AFADIP, Asociación de Familias Desplazadas Internas por la Violencia Política de la región de Ayacucho. Gracias. Bueno, bienvenido, Félix. A usted. Le doy el pase a Sonia, perdón, o a la señora Herminia. Sí, buenos días. Sí, buenos días, Ya adelante. por primera vez estoy participando, ¿no? Así por ¿cómo se llama? Señal virtual, ¿no? Abierto, Sí, ¿no? Porque todas las reuniones se hacía pues así, presencial. no forma presencia. Así es. Y yo soy presidente de la asociación AUDETOF, o sea, Ujú. Asociación de Personas Desaparecidas, Torturas de la provincia Huanta. ¿Ya? Sí, Y muy buenos días. Estoy presente. gracias, muchas gracias. Raúl Enciso, por favor. Bueno, muy buenos días con cada uno de ustedes. Saludar a cada uno de ustedes, y agradecer por esta invitación que se nos hace, ¿no? Como ya lo está mencionando, mi nombre es Raúl Enciso Rodríguez, bachiller en Antropología Social, presidente de la Juventud ANFACEP Ayacucho, ¿no? Gracias, Muchas gracias. bienvenido. Y Javier, finalmente. Buenos días. Buenos días. Buenos días a todos mis amigos y amigos. Mi nombre es Javier Tineo Vargas. Soy representante de los afectados de la violencia política a nivel regional de Ayacucho. Y también integro la junta directiva de la CONAVIP a nivel nacional. Estamos acá muchos años por el tema de las víctimas afectadas por la violencia política, porque nosotros hemos perdido nuestros familiares, al igual que con nuestros hermanos. Aquí está la señora Herminia. Buenos días, saludarle al señor Félix, buenos días, Raúl, igual a ustedes, amigos Eduardo, Giovanni, creo que Gracias. somos las personas que están ahí en esta Gracias. reunión. Muchas gracias. Gracias a usted. Sí, como había mencionado Herminia, inicialmente nosotros teníamos previsto hacer estas reuniones en las regiones de manera presencial. La situación ameritó hacerles esto de manera virtual, también es algo novedoso para nosotros, pero es una oportunidad también para llegar a más personas que de repente se encuentran en provincias y tienen a veces un poco de problemas para movilizarse a estas reuniones. Entonces es una oportunidad también. Bueno, vamos a empezar un poco con esta reunión. Tiene dos partes. Una primera parte tiene que ver con las percepciones generales y una segunda ya con los componentes del mismo plan, de lo que sería el Plan Nacional de Memoria, en la manera en que lo está pensando la semana. Entonces vamos a empezar con esta primera parte. Quiero preguntarles a ustedes de manera muy general, siempre se habla de hay que hacer memoria, memoria de la violencia, etcétera, etcétera, pero pocas veces nos detenemos a preguntarnos qué entiende específicamente los familiares víctimas de la violencia por memoria y por hacer memoria. Quiero preguntarles a ustedes qué es lo que entienden por este término y por hacer la práctica de memoria. A quien desea, por favor, tiene toda la libertad para participar. ¿Nadie? ¿Mm? ¿Raúl? A ver, Eduardo, la pregunta que dices, ¿qué entendemos por memoria y por hacer memoria, ¿no? Uh-huh. Creo que memoria es recordar, ¿no? Recordar todo lo que años anteriores o años pasados o antiguamente, lo que hemos vivido, ¿no? Como persona, como afectados, lo tenemos presentes todavía acá, como dirigentes, como personas que hemos vivido todo ese tiempo de la violencia, ¿no? Personalmente pienso que memoria es eso, ¿no? Recordar todo lo que se ha vivido, ¿no? No solamente de repente los momentos críticos que hemos vivido, sino que de repente también cómo hemos crecido, ¿no? Desde ese momento, desde el momento en que hemos perdido a nuestros familiares, a nuestros papás, mamás, hermanos, tíos, ¿no? Y desde ese momento, cómo hemos crecido y cómo hemos superado y cómo estamos hasta el momento, ¿no? Memoria es ello, ¿no? Recordar lo que se ha vivido, como digo, ¿no? Y
personalmente pienso que es eso, ¿no? Memoria. Y cómo debemos hacer memoria también es cómo recordar, ¿no? Como le estoy diciendo, recordar todo lo que hemos vivido, ¿no? Muchas veces, como lo mencionó Javier, muchos de nosotros hemos quedado huérfanos desde muy niños, ¿no? Muy pequeños, ¿no? De repente, algunos de nosotros, como los integrantes de Juventud Anfacep, no recordamos de repente mucho de lo que se ha vivido, ¿no? Entonces, se podría hacer memoria a partir de nuestros mamás o familiares que quedan aún en vida, ¿no? Podemos recordar o podemos conversar con ellos de cómo hemos crecido, ¿no? Personalmente, mi persona quedó desde huérfano desde muy pequeño, ¿no? Y algunos pasajes no recuerdo, ¿no? Pero recordando, conversando con mi mamá, con mis tíos en el campo, mencionan que esto ha sido así, esto ha sido así, tu papá ha ido acá al viaje, y entonces son pasajes que de repente también, como muchos de nosotros hemos quedado muy pequeños con el correr del tiempo, a la edad que tenemos, hemos estado olvidando algunos pasajes, ¿no? Pero conversar, hacer memoria con las demás personas, entablar algunas conversaciones, recuerdas, ¿no? Recuerdas y ahí lo tienes, presente, ya de una vez conversado, ¿no? De acuerdo. Eso, Eduardo, ¿no? Ujú. Bien, claro, sí. Es una relación muy fuerte la que se establece entre la memoria y el recordar, ¿no? ¿Alguien más que entienda adicionalmente al recordar otro concepto sobre memoria y sobre hacer memoria sobre todo? A ver, Félix. buenos días, yo voy a participar. Ujú. Adelante. Sí, para mí, como se llama, memoria es todo lo que tenemos guardado en la subconsciente del suceso que pasó en Ayacucho o a nivel nacional del 83 hasta 2000. O sea, todas las actividades de la violencia que pasó, ¿no? Hacer memoria ya sería hacer recordar, ¿no? O sea, que no se olvide eso, de transmitir a los demás todos esos sucesos que ha pasado, tanto como afectó a las familias o a las personas, ¿no? Hacerlos presentes, no guardarlos ahí en la subconsciente, o sea, no tenerlos dados, sino hacer memoria, así transmitir a las nuevas personas para que ellos conozcan todo el suceso que pasó en esos años, ¿no? Nada más, gracias. De acuerdo, entonces vamos sumando otra pieza, ¿no? No solo recordar, sino también tener presente a las personas que ya no están, y ahora también hay la transmisión de esos recuerdos hacia otras personas, ¿no? Hacia nuevas generaciones. Sonia, o perdón, Herminia. Herminia, Sí, sí. Herminia. Quiero Perdón, que el nombre sale ahí participar de Sonia. también como, Sí, como adelante. presidente de la asociación, ¿no? Como han dicho ya que la memoria es un recordatorio, ¿no? En ese sentido está ya esclarecido, ¿no? Puede ser de cosas que a uno le satisface, o puede ser en este caso de las víctimas, ¿no? De tristeza, ¿no? Esa es memoria, un recordatorio de años atrás que uno ha pasado, ¿no? ¿Ya? Y yo como asociación, presidenta de la asociación, todos los años que se presenta el Día de los Difuntos, ¿no? Hay personas que solamente lloran, ¿no? No pueden llevar a un sitio una vela, una flor, o ir y hacer su responso, ¿no? Es triste, ¿no? Es triste, más que todo de aquellas personas desaparecidas y tienen sus familiares vivos, ¿no? Y el mismo hecho de contarlos porque hay madres de familia que ya cuentan a sus hijos pequeños que han quedado, ¿no? Que cómo ha sido. Pero al ver a las personas que están yendo al cementerio, todo, lloran ellos, ¿ya? Y yo estaría de acuerdo que la memoria se haga en Huanta, más que todo en lugar donde ha sido mayor asesinato, desaparición, ¿no? Ujú. Acá en Huanta ha sido pues el estadio municipal en tiempo de los marinos, ¿no? Ya del año 83 hasta el 85. ¿Cuántísima gente ha sido asesinada? Por ejemplo, esos
que los ha llevado a Aucayaco, Pucayaco, como leña han traído a la gente en carro, ¿no? Lo han sacado, al encontrar, ¿no?, una fosa han traído, ¿ya? 70 personas asesinadas, ¿no? ¿No? Pero no sé si será posible, ¿no? Porque todo queda en papel, se habla, se dice, se reclama, pero en realidad no se hace, ¿no? Es triste, ¿no? Hacer memoria, ¿ya? En Ayacucho mismo, ¿no? Han hecho varias veces de Guanta hemos participado también en la limpieza, ¿sí? Ahorita me he olvidado, no sé cómo se llama ese sitio, de Anfasep, ¿no? Okay. Ese tipo de... La Hollada. Acá ahí está, la Hollada. ¿Ya? Acá en Guanta podría ser, sería excelente, sería bueno, ¿no? Ustedes que están en la capital saben, y más que todo están en ese trance, ¿no? De ayuda a las personas, a las víctimas. Uy, sería una cosa buena. Sí. Sería mi participación. Gracias, Herminia. Ahora, justamente se ha hablado un poco han hablado de algunas maneras o algunos ejemplos de hacer memoria, ¿no? Pero quisiera ahondar un poquito más en eso. ¿Qué formas de hacer memoria o a través de qué manera ustedes recuerdan, tienen presentes a las personas que ya no están, a sus familiares, a sus seres queridos? Javier, de repente tienes alguna Sí, a ver, quería participar. Creo que la memoria es la capacidad de recordar los hechos, situaciones que han pasado en los años anteriores. Ahora, en este punto, creo que nosotros estamos viendo tema memoria en la violencia política. Creo que también es como una historia. Creo que el tema de hacer memoria es plasmar en diferentes aspectos, de repente en un museo, un santuario, en un cuadro, una cerámica, en diferentes aspectos, ¿no? Por poder dar a conocer a la población y a las futuras generaciones que vienen y también que vienen de otros países para sacar información o investigar. Porque si no tenemos memoria, creo que no vamos a tener material suficiente, y como de repente un grupo de personas o de partidos políticos no quiere que se haga memoria, quiere que se olvide todo, porque son responsables. Creo que entonces nosotros debemos el tema de hacer memoria. Como un ejemplo claro, ahí está el lugar de la memoria, en Lima. El ojo que llora, está en Huancayo, Jalpanahuasi, creo, no recuerdo. Sí, está sí, acá, sí. Entonces, estamos en Ayacucho con Santuario de la Memoria de la Hollada. Y nosotros creo que en la región Ayacucho, todas las organizaciones estamos defendiendo como debe ser, porque queremos que ahí se construya un santuario de repente, ¿no? Un santuario sencillo, común, no con mucha infraestructura, sino con materiales de la zona para que sepan los jóvenes que vienen y tengamos una memoria escrita plasmada en ese santuario. Y creo que también para eso necesitamos políticas públicas en ese tema para trabajar. Si no hay ni una política ni un reglamento, creo que la memoria va a ser olvidada. Como dicen, si el que no tiene memoria está condenado a repetir. Y esto puede todavía, sé que no quisiéramos, ¿no? No quisiéramos que ocurra. Si no tenemos memoria, puede volver a ocurrir los hechos del 1980-2000. Creo que es mi participación. Gracias. Gracias, Javier. Interesante esto último que mencionas, que dices que tiene que haber una política pública, ¿no? Entonces ya tenemos una política de reparaciones, ya tenemos una política de búsqueda de personas desaparecidas. Un tema aparte es si es que se está implementando de manera correcta o no. Yo sé que tiene muchas críticas al respecto, pero ¿es necesario que contemos también con una política pública de memoria? ¿Por qué? ¿Por qué considerarían que sería importante que haya una política, un plan nacional de memoria? ¿En qué ayudaría, no? Javier. Sí, creo que nosotros con las autoridades anteriores se ha trabajado con el tema de reparaciones simbólicas. Con esas reparaciones simbólicas se ha trabajado el tema memoria, pero no está específico como
memoria, no está, solo está con reparaciones simbólicas. Entonces ahí se hizo diferentes actividades. Tema general, entonces. El tema general, no solo en reparaciones simbólicas. Entonces no hay con un propio nombre en tema memoria. Creo que eso se debería trabajar. Ahí se trabajó con ¿no? En Cayara, Jomarca, Lucanamarca, en otros, a nivel nacional se ha trabajado ese tema, ¿no? Tema memoria, ya de reparaciones simbólicas, un poco más se ha ampliado el tema memoria, pero con los recursos que tiene. Entonces necesitamos una normativa a nivel nacional para que puedan trabajar el gobierno central, el gobierno regional y el gobierno local. Cuando no hay una normativa, una ley, un reglamento, nadie lo va a trabajar, nadie va a tomar importancia y va a ser olvidado en la situación que hemos ocurrido. Interesante, interesante. ¿Alguien más tiene una opinión al respecto? ¿Herminia? ¿Sí? No se ha perdido ni ¿Su señal está bien? Yo le escucho. La señal perfecto. está mal, no, está mal, no sé dónde está. Ay, mi hija ha salido. Ya, bueno. La escuchamos, la escuchamos. Uh-huh. En Huanta, por ejemplo, con el gobierno local anterior, se hizo esa necesidad, se presentó un documento con el doctor Huber, Okay. Alarcón, ¿ya? ¿Ya? Porque hay hay una bien bonito, está bien pintado, al costado del estadio municipal, una caricatura, un pasaje, ¿no? De la violencia. Ajá. Y eso ha sido deteriorado, ¿no? Lo habían pasado con pintura, algunos habían firmado, bueno. Entonces, a consecuencia de eso, fuimos al cemento, ¿cómo se llama? Al municipio, y nos dio el documento y estaba de acuerdo, ¿no? Hay ese documento que se ha presentado, ¿no? Y lo han vuelto a rehacer, ¿no? Entonces, ahí en una reunión en el municipio, el alcalde decía es necesario en Huanta, ¿no? De repente, pues, tal como dice Javier, ¿no? Tiene que haber una entidad encargada, debe haber una norma para que se cumpla, ¿no? Porque las víctimas, pues realmente están deseosos, pueden intervenir, pueden reclamar, pero tal como dice, pues no, si no hay una norma, no hay una entidad que realmente exija, entonces todo queda en nada, peor del gobierno, pues no se puede, nada, ¿no? Estoy de acuerdo con la opinión de Javier. De Javier, bien, interesante. Félix, creo que querías mencionar algo. Ya, creo que ya estamos en la parte de la segunda pregunta y claro, ¿no? Lo que se hace memoria es, como se dice ahí, algunos museos que ya se han implementado, también hay unas placas. Nosotros como desplazados recordamos en los aniversarios, nuestras actividades, nuestras costumbres. Hacemos concursos de cuadros costumbristas, concursos de platos típicos, porque como ya no vivimos en nuestra zona de residencia antigua, ya vivimos en la ciudad y practicamos eso, ¿no? También recordando un poco de las historias de las mamás, de cómo se han escapado, todo eso, ¿no? Nada sería. Bien, interesante esto que mencionas, Félix, sobre la situación en particular de los desplazados, ¿no? Que a veces han tenido que irse a otros lugares, y memoria no solo es recordar los hechos de violencia, sino también recordar y volver a traer a los nuevos sitios en donde están esa cultura y esas costumbres que tenían antiguamente, ¿no? Tú lo has mencionado, ¿no? Y estos platos típicos, estas costumbres ancestrales, etcétera, etcétera, ¿no? Y memoria, creo, por lo que estoy entendiendo, también es eso, ¿no? Que no se pierda esa cultura originaria, ¿no? Ahora,
¿hacia quién debería estar dirigida un plan de memoria, una política de memoria? ¿Debería estar dirigida hacia las víctimas de la violencia o también debería estar dirigido a la sociedad en su conjunto? ¿Sí? ¿Alguien le quisiera tomar la palabra? Creo que faltó la pregunta anterior donde habla de Ajá. las expectativas que se espera de las memorias. Ujú. Esa parte opinaría, ¿no? Que realmente, por ejemplo, en esta entrevista, nosotros estamos dando, creo, a título personal las expectativas, ¿no? De cómo sería la memoria, cómo nos gustaría, etcétera. Pero no estamos llegando, por ejemplo, por falta de reuniones personales, y también creo que este tipo de reuniones sería más efectivo cuando estemos ahí juntos, dialogando, conversando, intercambiando ideas. Por ejemplo, ahorita nosotros estamos hablando casi título personal, ¿no? Claro, somos representantes, Claro, pero más hablamos, a mí me parece, no lo que le parece, la expectativa a toda la población de víctimas, ¿no? Hay muchos en Ayacucho, hay en todas las provincias, de los cuales no están partícipes, y los representantes de repente decimos representamos, pero no estamos en contacto, o sea, no hemos tenido esas reuniones para decirle cómo les parece, qué tal está, cómo está, ¿no? Eso faltaría, ¿no? De las expectativas, ¿no? Creo claro. que tendríamos que ampliar un poco más las reuniones para poder de alguna manera, ¿no? Llegar a algún sector, a algún grupo para hacer llegar que estamos haciendo este tipo de reuniones, qué opinan ustedes, qué pueden agregar, si estamos quedando en estos acuerdos, para eso, Sí, nada más sería. claro. Sí, Félix, completamente. Evidentemente, esa es una tarea que debería hacerse. Claro, lo que intentamos hacer es que, como usted lo ha mencionado, en su calidad de representante, de presidente, director de la institución, pensamos que su opinión, si bien es a título personal, podría ser un poco más representativa, ¿no? Eso no quita, por supuesto, que puedan socializarlo al interior de sus asociaciones o de sus organizaciones para recoger de repente un poco más esas expectativas, ¿no? Evidentemente por un tema de tiempo y de logística no podemos llegar tampoco a tantas personas como quisiéramos, aunque lo deseamos también. Evidentemente es un aspecto que nosotros vamos a considerar al momento de que le comentemos a la semana, ¿no? De esta necesidad de llegar a más personas y de recoger la mayor cantidad de expectativas, ¿no? Evidentemente para que el plan o la política responda a cada una de las víctimas, ¿no? La visión de cada una de las víctimas. ¿Alguien más que desee opinar, comentar? ¿No? Seguimos entonces. Había mencionado cuál debería, ya han mencionado de la importancia de que existe un plan, una política de memoria, ¿no? También han mencionado un poco cuál sería el objetivo, y había consultado también hacia quién debería estar dirigida una política de memoria, ¿no? Por ejemplo, la política de reparaciones está evidentemente dirigida hacia las víctimas de la violencia familiar, personas desplazadas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero una política de memoria debería estar dirigida específicamente a las víctimas o también debería estar dirigida a la sociedad en general. ¿Qué opinión tienen al respecto? Raúl, ¿de repente tienes ahí alguna precisión? ¿Puede participar? Sí, Javier, adelante. Sí, creo que ese tema de políticas públicas de memoria, o el tema de memoria, debería ser enfocado a toda la población a nivel nacional o internacional, para que tal, ¿no? Segmentar el público para un grupo de público para que pueda tener el conocimiento en cuenta. Entonces sería como un el Museo de la Nación, a la atención es al público en general, a nivel nacional, internacional,
desde niños hasta ancianos. Creo que de esa forma, ese enfoque debería tener también este tema de memoria. Y mucho más para las personas las generaciones que vienen, tener una buena información, lo ocurrido, como debe ser, ¿no? Las cosas sinceras, serias, y sin esconder los testimonios o las atrocidades que ha pasado, ya sea de los militares, fuerzas del orden, ya sea de los terroristas, ya sea de autodefensa, de cualquiera. Entonces necesitamos en un tema de memoria, como el Museo de la Nación, para todo tipo de público, una participación. De acuerdo, interesante. Bueno, Herminia. podría. Sí, adelante, adelante. La participación podría ser las víctimas, ¿no? Porque son ellos los que pueden dar su opinión, manifestarse. Por ejemplo, nosotros hemos presentado un libro, ¿no? De todas las afectaciones, inclusive la declaración de 10 personas al municipio. Hay un libro que hemos presentado, ¿no? ¿Qué tipo de afectaciones hubo en tiempo de violencia? Y ese libro, hay también memoria en que han recogido acá en el municipio, acá en el museo, en el Casa de la Juventud, ¿no? En sería bueno, pues, la participación más que todo de las víctimas, y esto podría servir, ¿ya? Más adelante, ¿no? Porque ahorita, inclusive, debe salir un libro como historia, ¿no? De las cosas que ha suscitado en nuestro medio, porque Huanta ha sido la primera provincia en cuestiones a nivel de la región, ¿no? La primera provincia que tuvo afectaciones y más muertos, ¿no? Más desaparecidos, ¿no? Entonces, sería conveniente, pues, que, por ejemplo, la juventud de ahora no sabe, si es que su mamá le cuenta, ¿no? Le dicen, sí habría sido, ¿no? No es, de repente a su modo le cuenta, ¿no? Pero escuchando así a varias personas o teniendo la memoria, ¿no? Descriptiva, de repente una pequeña historia, podría servir, ¿no? Porque esto está pasando ya, porque las personas afectadas ya poco a poco se están yendo y no queda nada para más adelante, ¿no? Porque podría repetir también, porque no hay un documento que avale, pues, que Huanta y la región o a nivel nacional, no en nivel nacional, sino en algunos departamentos ha sido de profundidad el sentir de la violencia, ¿no? Eso sería mi participación. Gracias. Importante esto que menciona Herminia, de que la memoria no permanezca no se quede solamente en el ámbito familiar, en el ámbito privado, sino que sea público también, ¿no? Creo que eso es lo importante de una política de memoria, que sea público y que más personas puedan conocerlo, ¿no? Y también ha mencionado un poco de la participación de los familiares, de víctimas, de las propias víctimas también, en un plan de memoria, ¿no? ¿Qué otras maneras de participación, de involucramiento podrían tener las víctimas en la ejecución, en la elaboración de un plan de memoria? Raúl, de repente, ¿tendrías ahí alguna opinión? Y claro, como ya lo están manifestando los demás compañeros, la participación de las víctimas creo que es muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque las víctimas somos las personas que hemos vivido en carne propia y conocemos, sabemos, de todo lo pasado, ¿no? Entonces, si se va a hacer este plan, de hecho que nosotros o las víctimas tienen que ser participantes, ¿no? Un poco, como lo dice la señora,
cada uno de nosotros tenemos diferentes historias, se puede decir, ¿no? Diferentes vivencias o diferentes afectaciones, ¿no? Entonces, se podría recopilar todo esas historias de vida, ¿no? Para que también se haga público, ¿no? Y como lo dicen, para las nuevas generaciones. Y esto para que no vuelva a ocurrirse años luego, ¿no? Porque, como dicen muchas víctimas que han sido esos años, personas más adultas, a la fecha ya muchos de ellos ya de repente ya no están, ¿no? Muchos de ellos tienen una avanzada edad que ya de repente también están perdiendo esa memoria, esos hechos que han tenido, ¿no? Y creo que también sería bueno que todo ellos se pueda participar o se pueda hacer desde los colegios también, ¿no? Se pueda dictar o debería haber un curso de memoria, ¿no? ¿Para qué? Para que de esa manera nuestros hijos, los nietos, puedan conocer la historia, ¿no? ¿Qué se ha suscitado años atrás, ¿no? ¿Qué ha sido en el tiempo de la violencia, ¿no? Entonces, ahorita, desde el Estado mismo, no hay esa iniciativa, pienso yo, ¿no? De repente, en la currícula de, de los estudios se podría, de repente, este, poner, ¿no? Para que puedan dictarse de repente en algún grado de los colegios, ¿no? Eso, estimado. Bien, bien, Raúl, gracias. Eh, bueno, sé Sí, voy que... a acotar Sí, algo Félix. más. Ujú, adelante, adelante. ¿Cómo se llama, no? En ese aspecto, a mi parecer, sería que eh, logra participación de todo tipo de afectados por la violencia, ¿no? Porque cuando habla de violencia, damos un término y a veces ponemos atrás a otros grupos, por ejemplo, el grupo de esterilizaciones forzadas, que también son, pero casi no aparecen, ¿no? Cuando hablamos de víctimas, debemos hablar también, creo que, de todo tipo de afectaciones, de los cuales deben participar, quizás no en la historia como en diferentes materias, ¿no? Por ejemplo, los desplazados tenemos diferentes historias. Algunos tenemos múltiples afectaciones, pero algunos no. Entonces, debemos tener una participación, por ejemplo, como se está pidiendo aquí en la OEA, que haya un espacio especial para desplazados. Hay un espacio especial para torturar, que tengan su historia propia, sus fotos propias, de los detenidos también, las torturas que han sufrido los detenidos, porque han pasado, de las esterilizaciones, cómo han sido dañados por las enfermeras, cómo han sido, cada cual, y no solo de los afectados de la violencia política, ¿no? También hay instituciones que han sido afectados, que tienen también que han entrado, por ejemplo, en eso de docentes, los profesores que han fallecido, han sido asesinados en un colegio. Eran docentes activos, docentes que eran miembros de un colegio. Esos centros educativos también han sido afectados realmente. Entonces, se debe tener en cuenta. Por ejemplo, también hay otras asociaciones sociales como el Frente de Defensa, que han sido perseguidos, o sea, han sido perseguidos, capturados, han sido apresados, también han sido instituciones que han sido afectados, entonces ellos también deben estar ahí, ¿no? Para ver, por ejemplo, en la educación, sino cómo afectó el terrorismo. Mire, mataron a tantos profesores, tantos colegios hasta inclusive han tomado colegios y han estado haciendo su adoctrinamiento político, ¿no? No, toda esa historia no se debe quedar atrás, porque si lo vamos a resumir solamente en los afectados, vamos a taparle a esos centros, ¿no? Hay colegios que deben entrar en la historia, que realmente hay alumnos y profesores que han sido obligados a pertenecer a la fila del Sendero Luminoso, ¿no? Y Sí, también. todas esas cosas, yo quisiera que participen esas personas, ¿no? O sea, la participación tiene que ser general, que no sea olvidada y que tengan su representatividad en cada lugar de memoria que se establezca, ¿no? Que haya, ¿no? Como dicen Guanta, representativo, como dicen
es el estadio de Huanta, ¿no? Ahí en donde el estadio ya está incluido, los vecinos han visto, debe haber una historia ahí también, ¿no? No solamente lo que, o sea, la zona más importante. Hay lugares de verdad, como yo escucho acá en el colegio Son, ha sido un escenario también desconocido. De eso debe llegar hacia todas las instituciones, a las personas, la participación general para ver nosotros también y sentirnos satisfechos. Miren, acá estamos, acá representamos, acá hay historias nuestras, eh, y decirnos, o sea, sentirnos nosotros con esa expectativa, ¿no? Mira, vamos a estar ahí, va a estar nuestra historia muy aparte, ¿no? Porque si lo vamos a hablar en forma general, lo que le va a opacar esos grupos de afectación que tenemos. De acuerdo, de acuerdo. Muy, muy importante este comentario, ¿no? A veces el propio concepto o la propia palabra víctima termina siendo muy, muy general para las diferentes afectaciones que han tenido las diferentes personas. Y es importante también que no se pierda eso, ¿no? Y las necesidades, como bien lo ha mencionado el señor Félix, las necesidades de cada grupo, ¿no? No solo por tipo de persona, sea haya sido docente, haya sido un campesino, haya sido una persona de ciudad, de campo, profesional o no, y por el tipo de afectación que ha tenido cada uno, ¿no? Y además porque hay varias personas que han también padecido de múltiples afectaciones y todo eso creo que se debería visibilizar, ¿de acuerdo? Vamos a entrar a una segunda parte ya, a esta segunda parte de este proceso de diálogo que tiene que ver ya con los ejes o con los componentes de lo que sería el Plan Nacional de Memoria de acuerdo a la semana. Eh, hay como 4 grandes grupos de ejes. El primero tiene que ver con el reconocimiento, respeto y dignificación, ¿no? Tiene que ver con todas estas acciones para reconocer que efectivamente se produjeron violaciones a los derechos humanos en el pasado, pero también se habla de un respeto hacia las víctimas y hacia los familiares, ¿no? Hablamos de todo tipo de víctimas, víctimas civiles, policiales, militares, entre otros, ¿no? ¿Qué experiencias conocen ustedes en estos años? ¿Qué experiencias, qué acciones ustedes consideran que se han realizado para reconocer que efectivamente se han producido estos hechos del pasado y para mostrar respeto hacia las víctimas? Eh, o de repente piensan que no se ha hecho nada, ¿no? Pero igual quisiera recoger sus opiniones. ¿Puede Javier. repetir, por favor, un poco Sí, claro, claro. detallado? Quisiera saber como qué experiencias conocen ustedes que se han realizado para reconocer las violaciones a derechos humanos en el pasado y si consideran que han sido suficientes. Por ejemplo, a veces se han realizado ceremonias de disculpas públicas, ¿no? Con la CIMAN o algunas instituciones del Estado, ¿no? En donde se ha ofrecido, ¿no? Una disculpa pública hacia las víctimas, ¿no? Eso es un reconocimiento de los hechos que se produjeron en el pasado, ¿no? ¿Qué otros hechos así parecidos creen que se han realizado? A ver, creo que ahí, como usted menciona el ejemplo, está dando un poquito más para poder entender. Creo con el tema de las autoridades que pueden pedir disculpas, perdón a los familiares, no es suficiente, ¿no? Porque nosotros buscamos a nuestros seres queridos. Los arrebataron de nuestras manos, de nuestros brazos, entonces no es suficiente las disculpas públicas. Lo hicieron, pero ¿quiénes lo hicieron? Las autoridades autoridades del este, ¿no? O sea, del periodo actual, podría ser de periodo actual o años gestión anterior, lo hicieron, pero el perdón o las disculpas debe ser los responsables, ¿no? De repente los militares, o de repente acá el gobierno de Alan García,
el gobierno de Fujimori, ellos nunca se han pedido las disculpas o perdón a los familiares o al país por tanta atrocidad. Creo que no es suficiente la cosa. Nosotros se necesita la verdad y la justicia. Creo que más peleamos en este tema. Y creo que sí hubo personalidades como la ex ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, que estuvo bastante involucrada en el tema de los afectados. Ella llegó a diferentes pueblos que nunca un ministro, una autoridad podía llegar, y también pernoctó en los pueblos más alejados para poder trabajar este tema con los afectados. Y creo que ahí también había algunas otras actividades, eventos, pero creo que no es tan suficiente. Creo que necesitaríamos mucho más intenso. Y ahí también, quiero, para no olvidar, habíamos pedido el reconocimiento a todas las víctimas de la violencia política, sean militares, policías civiles, declarar un día feriado en memoria a las personas que ya no están. Y habíamos planteado el día 28 de agosto, debería ser, o 29 de agosto, que celebra con el informe final de la Comisión de la Verdad. Sí. Este día hemos planteado 28 o 29 que sea un feriado en memoria a todas las personas que ya no están. Más o menos hay más de 20.000 desaparecidos, y los afectados es cantidad, ¿no? Y desplazados. Claro. Casi todos llegaremos casi a 1 millón de afectaciones, desplazados de diferentes aspectos. Entonces, no sé cómo hemos incentivado ese tema, hemos impulsado bastante, y sería muy importante, recalco, sería muy importante que ese día sea feriado, y por lo menos los jóvenes o toda la población sepan. ¿Y por qué es feriado? Es feriado porque miles de personas desaparecieron, murieron, fueron asesinados. Por eso es feriado. Y eso queda en la memoria de toda persona, por lo menos por lo que es feriado, ¿no? Y nosotros, uno trabaja y dice, es feriado, pero ¿por qué es feriado? Día de pan, de la institución, día de Papa Juan Pablo, no sé, Navidad, Año Nuevo, pero eso se reconoce, por lo menos ahí la familia está unida, o de repente tiene un espacio. Pero a nosotros no nos reconocen, no nos identifica, que muchas personas hasta quieren olvidar. Ya nosotros luchamos por esta justa causa, pero nos dicen, ya olvídense eso, ya está en el pasado, déjenlos descansar a las personas que desaparecieron, que fallecieron usando su nombre, ya dejen descansar, ya olviden eso, ya voltear la página, como dice. Claro. Entonces, de repente de acá podemos también, ustedes nos pueden apoyar ese punto muy importante, declarar un feriado, de repente que no sea tal vez en esa fecha u otra fecha, buscar y seamos recordados, por lo menos ahí sí todo el país va a tener en cuenta que existen las víctimas, afectados, y los jóvenes que vienen van a tener conocimiento que hubo una guerra interna o violencia política en el Perú. Por lo menos ahí van a poder informarse los jóvenes. Creo que eso se me vino ya, para no olvidarme, les doy al alcance, por favor. Gracias. Sí, claro. Bastante interesante, porque has mencionado varias cosas ahí, Javier, desde quiénes deberían participar, ¿no? Que instituciones de las Fuerzas Armadas, etcétera, etcétera. ¿Cómo podrían participar? Has mencionado también lo importante que es la presencia de funcionarios nacionales en los pueblos más pequeños, y sobre todo también has mencionado algunos ejemplos de qué otras cosas podríamos hacer, ¿no? El declarar un feriado, ¿no? Y el feriado no solo por declararlo, como tú lo has mencionado, sino también para que la gente se pregunte por qué es que esta fecha es tan importante, ¿no? ¿Qué es lo que deberíamos recordar en esta fecha? Que es lo mismo que se hace con cualquier otro feriado nacional, ¿no? O incluso feriado regional, ¿no? Eso es básicamente lo que quiero justamente con estas preguntas que vienen, ¿no? ¿Qué se ha hecho? ¿Qué proponen que se haga? ¿Y quiénes deberían participar? ¿Qué otros ejemplos en este tema, en el de reconocimiento, respeto y dignificación, consideran que hace falta realizar más? ¿Y cómo pueden participar ustedes mismos también, ¿no? ¿Alguien más quisiera tomar la palabra? ¿Félix? Sí, voy a participar, ¿no? Lo que acotó Javier es cierto. No sé, eso va a ser la memoria que va a reflejar
en el recuerdo de todos lo que pasó en esos años, ¿no? Cuando alguien dice, hoy día es feriado, pero ¿a qué se refiere? Entonces, al menos van a tener en idea de lo que pasó ese, o el por qué esto, perdón, el por qué se está, ¿cómo se llama? Guardando ese día feriado, ¿no? Ujú. Me disculpan que una No hay banda problema, no que hay tenga problema, no hay trabajo problema. y me voy a dar un poquito. No hay ningún problema. Sí, sí, sí. Sí, no, como vuelvo a repetir, ¿no? Eso sería algo interesante. Y también lo que para de repente resarcir la violencia que pasó, la Comisión de la Verdad entregó un informe que cuando uno lo lee es maravilloso, ¿no? Cuando dice una reparación integral, cuando hablamos integral es completo, no es a medias, pero el Estado no cumple a cabalidad de eso. O sea, hay muchos atropellos que se está haciendo, ¿no? Se quiere hacer reparaciones, quiere hacerse al menos de las reparaciones simbólicas como se hace de las memorias, eso. Recién se está trabajando, pero en los demás no está satisfaciendo a cabalidad la expectativa del informe que se dio. Si lo leemos detenidamente y lo analizamos, tiene un contenido bastante bueno, pero eso no se cumple, el Estado no está cumpliendo y a veces hay actividades que se hace por la paz, el perdón, todas esas cosas, pero eso no tiene funcionamiento para mí, ¿no? Yo veo que realmente esas acciones no funcionan. El pedirnos perdón, disculpas, es de repente algo fingido, ¿no? Algo que se olvida de inmediatamente. A veces decimos disculpas, al día siguiente estoy diciendo, no, pues esos son los que lo han matado, que vive, que sigue todavía todo eso. Entonces son acciones que se está tomando, pero como una burla, ¿no? Por ejemplo, hay trabajos psicológicos que están haciendo por parte del PIR como reparación en salud, pero no está dando efecto porque toda persona afectada por la violencia política no necesita una sesión para cambiar de idea, para olvidarse todo eso, para perdonar, ¿no? Tiene que haber un tratamiento continuo, posiblemente 5 a 10 años, para que esa persona se pueda sanar mentalmente. Claro. Pero eso no se está afectando, se han creado, sí, pero realmente el trabajo que están haciendo los psicólogos es nada. Porque yo te digo por experiencia, para superar un problema profundo que uno tiene, no es cuestión de que visite 2 veces al psicólogo, Lógico, o que el claro. psicólogo me diga, no, tú tienes fe de voluntad, perdónalo y ya te olvidaste, ¿no? Nos tienen que hacer trabajos más profundos. Por ejemplo, también veo, ¿no? Hay centros de apoyo que hacen tratamientos, ¿no? Esos son niños que trabajan para mejorar eso. Entonces, por eso a veces ven a la población afectada por la violencia política como algo rebeldes, como un grupo reclamón. Algunos dicen, no, se están haciendo las víctimas, ya, olvídense, como dijo Javier, no olvídense esas cosas, ya se hacen las víctimas, etcétera, porque realmente no estamos recibiendo una atención adecuada del Estado. Nada más sería. De acuerdo, sí. Herminia, Sí, creo que quiere hasta tomar palabra. ahorita Sí, adelante. todo reclamo que se ha hecho no se cumple a cabalidad. Ya, el 98% de las víctimas de la violencia acá de la asociación han hecho la denuncia, ¿no? En Ayacucho, ¿no? En la fiscalía. Ese documento se ha presentado en la reunión de Marcha Nacional, donde había pues 2, 3 tipos de personas, ¿no? Que han llevado sus casos para que lo judicialicen.
pero hasta ahorita nada. Sigue la asociación es de 1998, ¿no? Ya ha estado siguiendo, pero la denuncia han hecho, ya, ahí tengo un libro con ¿no? Con su número de casos, de expedientes, en la Fiscalía Supraprovincial de Ayacucho. Han ido, han manifestado, pero no se ha sacado nada. Ni siquiera perdón, lo que dicen, ¿no? Disculpas, perdón. No han recibido los socios. Todo el reclamo que se ha hecho hasta ahorita ha quedado a medias. Ofrecimientos incumplidos, ¿no? Y por eso es que, pues, de repente la institución que usted dirige, de repente también quede en papel nomás, ¿no? No se va a conseguir nada, ¿no? Hay cuatro casos de esa judicialización han ido a Lima, pero como las socias o las personas que han denunciado son de la sierra, muchos de ellas son quechohablantes, ¿no? Entonces, todo quedó en nada, todo es ofrecimiento. Los 7 programas de reparación según la ley 28592, ¿en qué se ha cumplido? Ninguno. Hasta ahorita no ha terminado, ¿no? ¿Y qué será? No, yo manifestaría a usted, suplicaría a usted, pues, si está recibiendo este tipo de opiniones o de repente algunos aportes, que se haga su realidad, siquiera en algo, ¿no? Que no quede, pues, en esta reunión, ¿no? Porque hay ganas, ¿no? Pero el incumplimiento del gobierno, ¿no? Nos hace retrasar, ¿no? Claro. Y muchos, por ejemplo, esas personas que han denunciado, ni sus cadáveres en Ayacucho que han sacado de un desaparecido, sabía la persona, era chiquita, pero ha visto dónde lo han enterrado, han sacado, son 6 años hasta ahorita que no los entrega sus restos, ¿no? El equipo forense han ido 2, 3 veces, le han sacado su muestra, pero no, todavía no llega del Límenes. A veces da ya realmente, ya no hay ganas hasta para reclamar las cosas, porque todo queda en la nada, ¿no? Sí. Empezando de la reparación económica, ¿no? ¿Ya? Esa miseria, muchos de ellos no han recibido, muchos. Y voy a ser sincera en decirles, en la asociación hay hay un grupo, ¿no? Registrado, ¿no? Ya tiene sus registros públicos, registrado, pues, de personas violentadas a las mujeres, ¿ya? Yo no sé qué tipo de pruebas todavía querrán el Consejo de Reparaciones, ¿no? Porque no hay testigo. Claro. El único testigo es yo, o sea, de esa persona. Pero hasta ahorita son 8 mujeres que han declarado y les ha dicho injustificado, que no califica. ¿Qué tipo de pruebas todavía que quieren? Así, nos están quitando todas las ganas de todos los afectados, ¿no? Al no dar la respuesta de una persona como ejemplo, ¿no? Y bueno, voy a seguir pues adelante en la judicialización, en muchas de la reparación, ¿no? ¿Ya? Pero no, nada, ni siquiera como tal, como dicen, pues, una disculpa pública, nada. No sé, de repente en Lima han conseguido, pero acá en la sierra, en nuestro medio, en las provincias, todo está olvidado. Muchas gracias. Sí, esto que menciona Arminia creo que es importante, y es importante también que nosotros como universidad también se lo hagamos llegar en general a las instituciones del Estado, es que todas estos planes y políticas de alguna manera están conectadas, ¿no? No se puede hablar de memoria sin una reparación, y también
una reparación sin una justicia, todo está conectado, ¿no? Entonces, entender que esta política o plan de memoria también se encuentra relacionada, conectada con lo que haga el Estado en otros aspectos, ¿no? Es importante eso recalcarlo, para que no se vea como el plan de memoria o la política de memoria solita, ¿no? Y con sus actividades solitas y sin considerar otros aspectos que ha mencionado Arminia, que ha mencionado Félix también, ¿no? Eh, es bastante importante además reconocerlo porque hay una frustración grande también y es importante que se diga, ¿no? Ahora, en un segundo aspecto, ya un segundo componente de lo que se pensaría que sería el plan, tiene que ver con las garantías de no repetición, ¿no? Eh, y acá, si bien para que los sucesos no se repitan nuevamente, hace falta una serie de reformas del Estado, también la memoria puede contribuir a ello, ¿no? Se ha mencionado de repente antes, previamente creo que lo mencionó Javier, ¿no? De tener cursos en las escuelas, ¿no? Pero, eh, ¿qué otros ejemplos, qué otras acciones podrían hacerse para que la memoria sirva como una herramienta para que los hechos no se repitan nuevamente? De repente, un curso obligatorio en la escuela, un curso obligatorio en la universidad. ¿Qué más? ¿Harían falta de repente algunos concursos, exposiciones fotográficas? ¿Qué más? ¿Qué más se les ocurriría? ¿O qué más ustedes consideran, en base a su experiencia, que debería hacerse? A ver, ¿se puede, A Eduardo? ver, Sí, ¿quién? Raúl primero. Raúl, ok, Raúl, adelante. Acotar un poco también a lo que están diciendo los demás compañeros, ¿no? Creo que como víctimas, como lo manifiesta el Malky, víctimas somos todos, ¿no? Estamos dentro de las víctimas, todos los afectados, todo tipo de afectaciones, ¿no? Pero como víctimas, hasta la fecha creo que todavía no hemos sido tan reconocidos por el Estado peruano, ¿no? Muchos de las víctimas, es- hasta la fecha, como lo manifiesta la señora, hasta reparaciones, a pesar que somos víctimas directas, no hemos tenido la suerte de recibir, ¿no? Entonces, ¿de qué reconocimiento o de qué reparaciones estamos hablando, no? Según la Comisión de la Verdad, hay 7 reparaciones: salud, educación, los demás. Pero como víctimas estamos siendo reparados, así como debería ser, en salud, en educación, en, en vivienda. No, no. Si vamos a ir parte por parte, en vivienda nos piden tantos requisitos que muchas víctimas que con las justas hemos adquirido un terreno, ya, no en las zonas urbanas, sino en los extremos, en las periferias de la ciudad o del campo, y esos a la fecha no tienen documentos, tienen solamente una compraventa, y el requisito para ser parte o beneficiario de la vivienda te pide un título de propiedad, que muchos de nosotros no podemos de repente todavía contar con ello. Y en salud, ¿qué reparaciones hablamos o reconocimiento a víctimas hablamos? Si no, si todas las víctimas que tienen que ir al hospital tienen que ir a hacer cola, para alcanzar un cupo tienen que ir a hacer su cola a las 12, 1 de la mañana y estar durmiendo en la puerta del hospital. Por lo menos si se podría hacer de repente un reconocimiento a las señoras o las víctimas ya que se encuentran en un estado de vulnerabilidad, de repente un reconocimiento, un carnet, un certificado para que puedan tener una atención directa, sin hacer colas, nada de ello, ¿no? Si muchas víctimas que somos hijos, que a la fecha de repente de alguna manera nos hemos autoeducado, ¿no? Pero ahorita muchos de nosotros de repente nos hemos hecho profesionales un poco tarde. Y hay jóvenes que no han sido parte de repente víctimas, ¿no? Entonces ellos han terminado sus universidades, sus carreras a temprana edad, cuentan con experiencias mucho más que de repente de los chicos que han terminado de una manera un poco tarde, ¿no? Entonces, cuando tú te presentas a alguna convocatoria, no puedes competir con ellos porque ellos ya tienen una experiencia. Entonces, eso también, ¿no? Entonces, debería de repente como para los
deportistas calificados, para los licenciados del ejército, de repente podría haber también un reconocimiento para los hijos o para las víctimas, ¿no? En un puntaje para obtener, para presentarse algún trabajo, ¿no? Entonces creo que todavía pienso personalmente que no hemos tenido tan reconocimiento, ¿no? Muchos de los personajes o las autoridades que entran también a los cargos, jefes como de los programas, muchos de las personas no se identifican con esta causa, ¿no? Pero hay personas que sí, como lo ha reconocido Javier, la ministra que salió, ella sí Marisol. está bien identificada con las víctimas, ¿no? Y se han prorrogado varias leyes, varios trabajos que se han encaminado, ¿no? Entonces, de repente quisiéramos personas que así puedan identificarse con las víctimas para que puedan ayudarnos a llevar adelante los requisitos, los pedidos que tenemos, ¿no? Ya de esa manera de repente podemos ser reconocidos y nosotros también podamos reconocer que sí estamos siendo reparados o sí tenemos experiencias para poder contar, ¿no? De acuerdo. Ujú. Javier, creo que querías también mencionar algo. ¿Sí? Javier, ¿no? Creo que tenía un problema con su conexión. Pero si no, sí, de acuerdo con esto, que bueno, hay una demanda que es mucho más grande, ¿no? Y también es importante esto del compromiso de las autoridades nacionales. ¿Y qué me dicen también de las autoridades regionales, ¿no? Cómo comprometer a las autoridades regionales y a las autoridades locales también, sobre todo en el plan de memoria, ¿no? ¿Consideran que también tienen alguna injerencia o que de repente esto ya escapa de sus posibilidades? ¿Alguien que quisiera mencionar algo sobre eso? Si no seguimos. Ok, seguimos entonces. Eh, bueno, ya casi para acabar, porque también no voy a ir pregunta por pregunta, porque ya han ido mencionando muchas cosas al respecto, ¿no? Habíamos hablado de que habían unos 4 ejes, ¿no? Sobre el plan de memoria. Un primer eje tenía que ver con el reconocimiento, respeto y dignificación. Un segundo sobre garantías de no repetición. Uno tercero, que muy vinculado, de hecho, también es el de pedagogía, ¿no? Y comunicación de la memoria, ¿no? Que han mencionado la importancia de que se mantenga o que exista un curso en las escuelas, también en las universidades sobre el periodo de violencia, y sus impactos, sus secuelas. Eh, y un último eje sería sobre el impulso, creación e iniciativas de sitios de memoria, ¿no? Que es un componente bastante fuerte. Si bien en Ayacucho tenemos el caso del santuario de memoria del Ollada, que acaba de recibir una transferencia importante para que se convierta en un santuario nacional. También hace falta, como ha mencionado Herminia, que haya mayores iniciativas a nivel provincial, ¿no? ¿Qué otras acciones que ustedes consideran que no están dentro de estos ejes pueden realizarse y quiénes deberían estar a cargo, ¿no? De repente, concursos de historietas o concursos artísticos, ¿vale la pena seguir realizándolos? De repente no vale la pena. Danzas, canciones, iniciativas de teatro, películas, ¿vale la pena que el Estado promueva que se haga esto? ¿Y quiénes deberían intervenir, ¿no? Los gobiernos regionales, los gobiernos locales también tienen alguna injerencia ya para terminar.
transmisión. De repente, Javier, no sé si estás conectado. No. Sí, buenas. Ahí está. Disculpe, está un momentito de una Dale, llamada. dale. Está bien, no hay Sí, ningún por favor, problema. quería también un poquito agregar este tema de lo que mencionó Raúl, el tema de memoria. Creo que también hemos pedido que se incluya a las políticas públicas el tema de memoria. O sea, perdón, el tema a la currícula educativa, el tema de memoria. Ya. Como sabemos en nuestra historia, ¿no? Historia del Perú, estudiamos todo lo que ha ocurrido en siglos pasados, décadas pasadas. Entonces, sería bueno incluir nivel primaria, secundaria y superior. Creo que eso también está faltando bastante. Entonces, creo que también está prohibido dictar ese tipo o informar o dar a conocer ese tipo de información o clases. Creo que estaba prohibido, no sé cómo está en el momento. Estaba prohibido, creo que había una ley, ¿no? de apología, que creo que invitaba, o más bien era como una manera de no tocar el tema por parte de los profesores, ¿no? Pero creo que ya no está esa ley. Sí, eso también, por favor, de repente podemos, ¿no? En los tres niveles, ¿no? Primaria, secundaria y superior, para que la gente sepa, ¿no? Y como debe ser, cómo han ocurrido las cosas. Creo que aquí estaban los intereses de los partidos que han sido responsables de esta barbarie. No deseaban que la población o las generaciones futuras que vienen, que sepan lo que ha ocurrido en el Perú. Eso también sería muy bueno introducir. Y también creo que dentro de eso el curso de, no sé, filosofía, creo que anteriormente nuestros padres, hermanos o amigos han estudiado con eso para tener un conocimiento más o un poquito más ampliar, ver la forma. Y creo que nosotros con saber o con que los niños, jóvenes o adolescentes sepan tema de la memoria, no es apología al terrorismo, no se está Claro, inculcando, no se está claro, incentivando para que puedan claro. pertenecer a esas filas, sino dar a conocer cómo debe ser, porque para que sepan, ¿no? Igual también creo que en tema memoria se debe trabajar el reconocimiento a las organizaciones a nivel nacional, reconocimiento a las personas que han fundado, han creado las organizaciones, que gracias a las organizaciones conjuntas se han logrado todas las reparaciones, o las políticas públicas, marchas regionales, nacionales, congresos, foros, talleres, muchas actividades se hizo, y gracias a las organizaciones. Entonces salieron las políticas públicas. Muchas veces han sido detenidos, han sido perseguidos políticamente los dirigentes, como de ANFACEP, que en vida fue Angélica, y otras personas, y abogados que apoyaban a ANFACEP o a las víctimas, eran perseguidos por el Estado, entonces han sido asilados, ¿no? Muchos de ellos que han perdido la vida, ¿no? Defendiendo como abogado, de repente como autoridad, como familiar. Entonces, también sería bueno tener un dato estadístico de aquellas personalidades resaltantes, ¿no? Como Mama Angélica, otros también, como hay organizaciones también que están en cada región, y su placa, ¿no? Su placa de la memoria en cada provincia, región de mayor afectación. En la plaza principal una placa. Ese tema se estaba trabajando bastante, pero bueno, cambio de gobierno, cambio de autoridades, ya no está avanzando, porque acá en diferentes distritos y algunas provincias se puso una placa en memoria a los afectados, y por lo menos reconocer, ¿no? Y también, tema de la memoria, también podía ingresar el nombre de las calles. Creo que un ejemplo había cambiar el parque de la memoria en Parque Mama Angélica, o de la avenida, o el Jirón, cambiar el nombre de personajes que han fallecido, desaparecido. Creo que también es una forma de recordar. Porque yo conversaba con un amigo que estaba en Alemania, y tenían una serie de pequeñas placas o jirones, avenidas, en memoria de aquellas víctimas o autoridades que han defendido. Creo que también sería uno de esos temas. En Ayacucho no se han producido estos casos en las ciudades.
No hay, sino no sé, de repente en Huanta creo que estaban impulsando, la señora Herminia debe conocer, Ujú, porque en ujú. Ayacucho, en Huamanga, no se ve ni una calle en nombre Ok. de un desaparecido fallecido. Ujú. Claro, ese es otro importante ejemplo. Ahora, respecto al tema educativo, ¿consideran que los profesores tienen las herramientas y los conocimientos necesarios para enseñar sobre el periodo de violencia? A ver, en ese tema creo que sería informarnos, ¿no? Estudiar, creo que serían personas de sociología, ¿no? De esa carrera, por lo menos, que conocen, ¿no? De antropología, arqueología, sociales, esa rama creo que serían bueno para que puedan dar a conocer, dictar las clases con bastante mesura, ¿no? Sin inculcar a lo negativo. Creo que tenían que ser calificados y preparados para dictar, ¿no? Claro, O una previa evaluación. una De preevaluación, repente sí. ahí sí tenemos también a veces docentes o personas o profesionales de repente un poquito, no sé, que puedan, no sé, de repente inculcar a lo negativo, ¿no? Eso también Claro, ocurre, ¿no? Entonces así serían es. una previa evaluación, capacitación bastante, con esa información, con esos puntos creo que podrían dictar esas clases, ¿no? Con bastante también cuidado, es una Ujú. opinión. De acuerdo. Bien. Ya no les queremos quitar más tiempo, ha sido una hora y media, casi una hora y media bastante productiva. Lo que nosotros vamos a hacer, no solo con esta reunión que hemos tenido con ustedes, sino con que vamos a seguir teniendo porque recién hemos comenzado, es recoger todo lo que ustedes están diciendo y por supuesto hacérselos enviar a la CIMAN para que lo considere al momento de elaborar su plan nacional de memoria. Es importante que la CIMAN pueda tener esta información de primera mano con lo que ustedes mismos están diciendo. Está bien que el señor Félix mencionaba que es a título personal, de acuerdo, porque estamos citándolos a ustedes, pero también entendemos en tanto representantes de sus asociaciones, eh, de alguna manera esta opinión pueda ser algo representativa, ¿no? Lo otro que también queremos es invitarlos a que si alguna otra persona, no podemos tener las reuniones con todo el universo de víctimas y de familiares, porque si no, no acabamos nunca y además nuestro trabajo como universidad, nosotros, Giovanni y yo, Eduardo, como universidad no llegamos, no podemos llegar por más de que quisiéramos a todas las provincias, todos los distritos, todas las personas, pero de todas maneras, si ustedes consideran que hay una persona que quiere decirnos algo, que tiene una opinión, que quiere expresarla, nos la puede enviar de cualquier vía, sea desde un audio, desde un video o de manera escrita al celular de Giovanni, al mío o a nuestros correos electrónicos y así de repente poder recoger más expectativas, como mencionó el señor Félix, más expectativas, más opiniones y más demandas de más personas, ¿no? Nosotros estamos abiertos, como justamente esto de la pandemia y el confinamiento nos impide estar de manera presencial con ustedes, también nos da la posibilidad de que encontremos otros medios, otras maneras, otras alternativas de recoger cada vez más opiniones y más expectativas, ¿no? Y una buena manera es de repente mandando un audio a través del WhatsApp o un mensaje de texto o varios mensajes o de repente un correo de la manera en la que a ustedes les sea más fácil hacerlo, ¿no? Y nosotros estaremos gustosos de, de poder recibir y tener, mientras más información tengamos, mejor, ¿no? Como bien lo ha mencionado Félix. Entonces, nuevamente, eso sería lo último y queremos agradecerles a ustedes por su participación y Este, estaremos informándoles también sobre cómo vamos avanzando. Sí, Raúl. Eduardo, una cosita sobre lo que estabas haciendo la última pregunta, ¿no? Si las autoridades de los gobiernos locales o regionales se podrían comprometer. Pienso que sí, porque a partir de ellos se podría trabajar, no sé, con la creación de alguna área dentro de las municipalidades, provinciales o distritales. ¿Para qué? Para fomentar la memoria, ¿no? Este, a través de ellos se podría trabajar con colegios, escuelas, ya que tenemos en Ayacucho todavía hay lugares de memoria como el Museo de Anfasep, la universidad mismo,
algunos puntos donde hay memoria, ¿no? Entonces, si no hay alguien que se está comprometiendo, ¿cómo vamos a fomentar esta visita de los demás, de repente de los colegiales, de los estudiantes, ¿no? Entonces, si hay algún compromiso de estas autoridades, del alcalde o del gobernador regional, se podría de repente, en un mes, de repente el mes de la memoria podría ser agosto, entonces se podría, a través de estas oficinas, se podría hacer la iniciativa de hacer un círculo, un circuito de memoria con los estudiantes, ¿no? Que eso que no está dándose a la fecha, ¿no? Entonces sería interesante si estas autoridades se comprometan a crear una área y el encargado de esta área podría hacer este circuito, ¿no? Con estudiantes de los diferentes grados, ¿no? Hasta incluso con estudiantes de la universidad, ¿no? Eso, Eduardo. De acuerdo, gran iniciativa importante, ¿no? Hacer rutas de memoria. Bueno, ya de hecho en Ayacucho sabemos que durante el mes de agosto hacen bastante actividades. La ANFACEP principalmente hace un montón de actividades artísticas, conversatorios, pero igual el que exista una política nacional y que además el gobierno regional y los gobiernos municipales se comprometan a hacer eso le da mucha más fuerza y puede llegar a más zonas, ¿no? Como Huanta, donde está Arminia, o de repente al sur, ¿no? En Cangallo o en Huancazancos, etcétera, etcétera, ¿no? Gracias. Nuevamente, ¿alguno quisiera tomar la palabra? Solamente para ya Sí, cerrar. Félix. ¿cómo se llama? Sí, como decía, ¿no? A veces yo pedía eso de la participación mayoritaria es por lo siguiente, ¿no? Hay casos, por ejemplo, en la ley de reparaciones, cuando han hecho sus lineamientos, han participado personas que representan, pero no han llevado la voz de la mayoría de los socios. Es por esa causa que nosotros estamos como estamos ahora, ¿no? O sea, no se han fijado bien, no han tomado en cuenta todo, porque no han recibido las opiniones, no han habido representantes, pero claro, no sé cómo a título propio habrán dado esas iniciativas. Entonces por eso las reparaciones que estamos ahora, como se dice, ¿no? La reparación económica, un representante aceptó los 10.000 soles, ¿no? Y ahora decimos que está mal. La reparación colectiva igual, los lineamientos no permiten que se cambie, que sea personal, esto también es una pelea y es un fracaso. O sea, en varios casos sucede eso, ¿no? En día no quisiéramos que sea como eso, ¿no? Que sea un fracaso, porque claro, nuestros representantes han dicho, pero no han dicho bien, porque no se escuchó a todos, ¿no? Y ahora también creo que sería necesario tratar de llegar a mayoría posible de dirigentes para que esto salga bien, ya no quedemos como estamos teniendo, ¿no? Esos problemas, ¿no? Nosotros mismos hemos hecho eso, nosotros mismos nos estamos quejando también. Claro. Es que por falta de entrar en consenso con todos, ¿no? Es que a veces, como te digo, para mí me parece bien, bonito eso, pero a los demás de repente no les va a parecer bien. Sí. Nada más, gracias. Gracias, Félix. Sí, de acuerdo. Evidentemente es un reto importante, tanto para los demás. Bueno, nosotros también que intentamos facilitar este proceso de diálogo, ¿no? También es un reto y por eso es que estamos abriendo esta posibilidad en la medida de lo posible y de manera remota, de tener la mayor cantidad de opiniones al respecto. Entonces, nuestros canales están abiertos a través del correo, ¿no? De alguna manera, ¿no? Que puedan llegarnos como mayores opiniones al respecto. ¿Alguno más? Si no, ya para cerrar. Bien, bueno. Muchas gracias a todos ustedes, a Raúl, Félix, por favor. Virginia. Javier, sí, adelante. Por favor, sí, como el señor Félix menciona, de repente también sería bueno que que se está trabajando este tema de memoria, se puede más adelante, podemos reunirnos o alcanzarnos para poder validar, agregar algunas cosas de repente y como dice el señor Félix o las demás personas, igual que no suceda como antes, porque en estas reparaciones supuestamente a nosotros nos han pedido información para poder resarcir a todas las víctimas, pero sin embargo hicieron en gabinete, hicieron con unas cuantas personas, no han pedido información de la población. Entonces, para que sea más enriquecido
mucho mejor que se trabaje desde el punto de vista de los afectados y podríamos en lo posterior validar o de repente dar algunos alcances más, agregar algunas cosas, de repente algunas cosas que no, pero tampoco no solo nosotros nos vamos a dar toda la información, también de repente las autoridades pueden alcanzar su opinión, u otras entidades, también como pueden ser las ONGs o cualquier Sí, otro colectivo, por supuesto. ¿no? Sí, Para que de sea acuerdo. muy bueno esta información. Creo que ese sería mi Sí. aporte mejor. De acuerdo, sí, Javier, evidentemente eso es lo que nosotros también estamos haciendo con este proceso de diálogo, recogiendo opiniones de ONGs, de asociaciones de la sociedad civil, de derechos humanos, funcionarios, también funcionarios regionales, también que tienen una experiencia importante, el propio Yuber, como la mencionaba Herminia, entre otras personas, ¿no? Sí, de acuerdo, lo vamos a tomar en cuenta y le vamos a señalar eso a la SEMAN, que es la encargada al final de hacer este plan, ¿no?